Sed bienvenidos. Gracias por estar aquí. La evolución es un estado de conciencia que en el nivel superior, universal, es absoluto. Pero en el nivel celular, donde el individuo depende de células y neuronas, la experiencia personal, la congregación de experiencias y pensamientos condiciona la posibilidad de la evolución de los organismos celulares. Porque la célula corresponde a una forma de vida que evoluciona de acuerdo también a la experiencia, pero principalmente al medio ambiente. Y en el medio ambiente, todo lo que existe alrededor en ese medio ambiente condiciona la posibilidad de una evolución. Entonces, en el ser humano, la experiencia personal se va dando muy lentamente. ¿Por qué? Porque lo único que tiene para poder manejarse el ser humano en condiciones naturales de supervivencia es el instinto. Y el instinto está en posibilidad natural de evolución como una costumbre. Las costumbres van creando circunstancias que de tal manera son motivadas por la necesidad instintiva. Por causa de que el cuerpo de manifestación de ese ser humano, de esa mente, para poder servir como el vaso, el elemento, la forma de hacer que el individuo vaya comprendiendo las cosas, es de acuerdo a la evolución de la materia celular. Entonces, la conciencia instintiva, basada en la experiencia de la necesidad, da como consecuencia la posibilidad de una evolución. Entonces, el hombre llegó a la conclusión que el sufrimiento lo hace evolucionar. Hace muchísimos años. Entonces el hombre determinó
ofrecerle a Dios sacrificios, para que entonces Dios pudiera darles beneficios. En ese grado de instintividad, el hombre pensó en un Dios que necesitaba ser halagado con sacrificios. Y la mayor posesión que podían tener esos seres instintivos humanos era sus hijos o sus doncellas. Entonces, para poder halagar a Dios, le ofrecían a Dios el sacrificio de sus hijos y de sus doncellas. Y el más valioso de todos ellos era el primogénito. Eso era el concepto del hombre en el pasado. Y te pregunto, ¿te parece bien? ¿Crees que debe ser así todavía? ¿No? ¿Es una barbarie? Porque entonces el hombre conceptuaba a Dios como un ser que necesitaba ser halagado. De ahí que entonces los cantos y las ceremonias tienen el nombre de sacrificios. El sacrificio de la misa, el sacrificio de esto, el sacrificio de aquello. Es la forma de entender en el pasado la presencia de Dios y el halago a ese Dios que el hombre interpretaba a su manera en aquellos días. Después cambió. Ya los sacrificios para agradar a Dios ya no eran los primogénitos o las doncellas, sino sus posesiones en animales y sus dádivas en valores, como oro o piedras preciosas. Entonces el hombre empezó a sacrificar a su mejor cerdo, a su mejor animal. Así que los sacrificios se convirtieron en sacrificios de posesiones o animales. Eso marcó una evolución en el pensamiento y sentimiento de los hombres que tenían un concepto de Dios de esa manera. Al cambiar, el hombre evolucionó. Pero entonces no había un solo Dios, sino muchos dioses. El Dios del agua, el Dios de todo. Entonces Dios, para ser halagado, era bendecido con esos sacrificios.
parece bien. Y se ofrecen altares en los mejores lugares, en las colinas más altas, accesibles al hombre, para estar más cerca de Dios. ¿Qué opinas al respecto? Era el concepto de Dios que el hombre tenía. Eso ya era una evolución, pero a los dioses. Después el hombre entendió que no podía ser tantos dioses, que tenía que haber uno que era el verdadero, o sea, el creador. Los otros dioses eran sus súbditos, creados por él. Así que él creaba dioses y diosas, pero él era el Dios creador, el Dios mayor. Ese era el concepto humano. Esto vino cambiando también con los años, cuando el hombre se hizo creyente de un solo Dios. Los demás ya eran solo ángeles, serafines, sí, toda una gama de cosmogonías, que es así como se llama eso, de cosmogonías respecto de la fe que el hombre tenía a su manera en Dios. Después, ese solo Dios ha sido un Dios celoso. Que tienes que creer solo en Él, y es dueño de las cosas que están en la superficie, bajo los mares y en los cielos. Así que este Dios tenía que ser halagado con sacrificios hablados. Entonces nació la alabanza en palabra, que se convirtió con los tiempos en la oración. Y la forma espiritual de amar a Dios era la oración, la meditación y los ritos, como una costumbre para halagar a Dios. Porque de otra manera Dios era celoso. Si no le haces sus sacrificios, si no celebras la Pascua, si no celebras esto o aquello, de los motivos que hay que celebrar de Dios, Dios se enoja. Y no solo se enoja, tiene ira. Es iracundo. Y cuídate de la ira de Dios, porque entonces Dios te va a
a castigar. Lo peor, con la muerte, pero también con dolor y sufrimiento. Y aún muchos de vosotros que tienes desgracias, te dices, ¿por qué Dios me castiga? Y sientes la ira de Dios y el castigo divino como lo más justo que pueda suceder, porque Él no se equivoca. Y muchos de vosotros todavía estás en esa idea. Dios no se equivoca. El concepto de esa evolución implica que Dios es sabio, o sea, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y es el Todopoderoso. Y es un concepto que está en tu mente y en tu conciencia espiritual y religiosa en esta época. Eso es una evolución. Pero para entonces surgen voces, seres maestros y sabios que te dicen que el hombre es arquitecto de su propio destino, que Dios es amor, que está en tu corazón. O sea, ya no está en los cielos, ya no está sobre la tierra o bajo los mares, está en tu corazón. Y ahora nos encontramos en ese plano de evolución. En el pasado, el miedo al poder era natural y además congruente. ¿Por qué? Pues Dios tenía a su lado poderes que de no obedecer, ellos se encargaban de asesinarte. Entonces era congruente que Dios tomara a esos poderes para que te castigaran por ser desobediente a las leyes divinas. Y en eso estamos todavía ahora, en esta humanidad. El hombre, en su evolución, viene cambiando su criterio al respecto de Dios. Lo viene manejando de tal manera, según va evolucionando, a entender. Algunos dicen, pues yo no tengo una religión, pero creo en Dios. Yo creo en Dios porque le pido. Y en eso estamos ahora. ¿Cuál de estas evoluciones podría ser mejor? Si ahora el concepto te dice universal,
Tú eres arquitecto de tu propio destino. O sea, no es que Dios te quiere castigar. Es que hay una ley. Y esa ley nadie la administra. Es la ley de acción-reacción. Nadie la administra, es solo una ley. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede existir una ley que nadie la administra? ¿Cuál es el fenómeno que sucede si esta ley fuera verdad? Que lo es. La ley nadie la administra. Ahora es tiempo de evolucionar otra vez. ¿Qué sucede cuando, siendo arquitecto de tu propio destino, la ley actúa en tu contra? Esto es la evolución, el constante cambio y movimiento. Pero esta ley nadie la administra. Solo acciona el error y el acierto. Ya no el pecado. El error y el acierto. ¿Puedes entender esto? ¿Algunos lo entiendes? Sí. ¿Lo puedes entender? Sí. Actúa de acuerdo al error y al acierto. Cuando haces bien, la ley hace bien contigo. Cuando haces mal, la ley hace mal contigo. Y entonces las consecuencias son buenas o malas de acuerdo a tus actos. Esto ya es otra evolución humana. No es la última, es otra. Y entonces lo que tienes que hacer ahora es conocer cómo activas o cómo operan esas leyes. Cuando tú produces basura y la echas a donde sea o se la llevan, esa basura produce un efecto. Sí. Produce un efecto. Contamina tu medio ambiente. Tú te deshaces de ella. Aparentemente. Si un perro defeca y esa defecación se seca, se convierte en polvo. Es un polvo que llega el viento y lo mueve del lugar. ¿A dónde lo mueve? Al aire. A donde tú lo respiras. Así que por tu boca y nariz, ¿qué estás comiendo?
Eso es la ley de acción-reacción. Cuando tú emites basura, no solo basura física, sino basura emocional, mental, esa basura sale de tu cabeza, sale por tu pensamiento. ¿A dónde va? ¿A dónde va? A tu entorno mental. Entonces tu basura mental va a contaminar a otros. Y a eso se debe la actual violencia humana. Por ley de acción-reacción. A tu basura mental. En todo esto hay, y es atendiendo a la palabra del Maestro, conciencia. La conciencia. Y esta conciencia no se dice porque sea una ciencia, se dice porque se lanza al medio ambiente conscientemente. Claro, motivado por la experiencia. En todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Debería tomar toda tu basura mental y eliminarla para que no dañara a los demás, pero no lo hace. Es ley de acción-reacción nada más. ¿Qué eres tú entonces? Para tener la capacidad de poder emitir una energía, que esta energía ensucie, polucione, como una defecación al resto de la humanidad. Tú dices, bueno, pues es que contamíname aquí. No, tu planeta está en movimiento. El aire también, la energía también. Y lo puedes ver claramente. Tú emites una imagen aquí, ahora, y esa imagen la están viendo allá, en otro continente. Supuestamente en otro espacio, no, es el mismo espacio en el que tú colisionaste tu pensamiento y este convertido en energía está por todas partes. Aparte de que la velocidad con que lo emites es enorme. Cuando tú estornudas o toses, el estornudo sale de tu boca 60 kilómetros por hora. Tu pensamiento tiene
10,000 veces la velocidad de la luz. Se conoce en el universo como velocidad mente. Así que esos tus enojos, tus estados alterados, esos tus maltratos a los niños, esos tus maltratos a tus parejas, eso que sucede en tu hogar, hace que cada uno seas culpables de las guerras que hay en el mundo. Por ley de acción-reacción. ¿Lo sabías? Lo sabías. El hombre es arquitecto de su propio destino, no solo en lo personal o en lo particular, sino en lo universal. Me peló con mi vieja y qué. Lo que sucede en mi casa, ahí se queda. Los trapos sucios se lavan en la casa. No es cierto. Eso es la realidad. Eres responsables de un delito de lesa humanidad. Todos los hombres, nosotros. ¿Qué es el pensamiento destructivo de tu estrés, de tu inconformidad, de tu intranquilidad, de tu impaciencia, de tu inseguridad, de tu enojo, de tu violencia, de tu ira, de tu orgullo, vanidad, soberbia? Hace pocos días, en uno de los cursos, un hombre decía: en vez de que me llames estúpido, ¿no habrá otra palabra que me digas que no sea tan dura? Yo digo que estúpido es lo menos. Entonces no alcanzas a comprender. Y eso se llama estupidez. No alcanzas a comprender la trascendencia de tu vida, la realidad de tu ser, ni tu capacidad como universal. Cuando tú emites un pensamiento a esa velocidad, ¿cuánto tiempo crees que tarda en llegar al país más lejano que tú quieras comprender? Primero te destruye a ti, primero. Tu idea te lastima y te destruye, primero a ti. Enseguida los más cercanos. Se va. El gran maestro acaba de emitir un
conocimiento que te debe llevar a la siguiente evolución. Te dice que todo es llevado por la conciencia. Pero la conciencia tiene muchos niveles. Está desde el nivel 1, que es la absoluta universalidad y sabiduría. El nivel 2, que es el pensamiento y el sentimiento superior. El nivel 3, el estado sutil del ser humano. El nivel 4, el estado positivo del pensamiento humano. El nivel 5, el estado genético. El nivel 6, el estado instintivo. Pero cada una de estas conciencias tiene una multidiversidad, multiderivación. Y todo lo que emite una conciencia se convierte en conciencia. Si te emites una idea nociva, esa idea nociva es una energía configurada de tal manera de acuerdo a la idea nociva. Esa idea nociva se queda en tu mente, ya, como una energía permanente. Se queda en tu mente. Y se convierte en una conciencia. En el que el mal hablar, el mal decir, el mal hacer, se convierte en una conciencia que se deriva en una multiplicidad de conciencias. No vengo a espantarte ni a reclamarte nada. Esto se llama el conocimiento. Vengo a enterarte. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo es una realidad. Pero yo no soy un verdugo, ni vengo a conjurar nada, ni a sentenciar. ¿Por qué? Porque ya existe una ley, que es la ley de acción-reacción, y es una ley natural. Yo no la tengo que motivar ni mover, ya existe. Y desde el nivel 1, que es la plena universalidad, hasta el nivel instintivo, esa ley es altamente y definitivamente operativa. Tú naces siendo esa parte que para mí es maravillosa. De ser naturalmente un ser universal. Pero tú no lo sabes, ni lo entiendes. Te mueve tu ser instintivo. Y tu ser instintivo, ¿qué lo mueve? El placer del dominio, el placer de hacer a los demás a tu modo y entender, el placer de posesión. Y cuando por qué razón alguien no te entiende y no te hace caso, sufres, te acongojas y te duele y te parece
pero ese es tu nivel instintivo. El mismo que la mula tiene cuando patea. El mismo con el que el tiburón engulle a sus presas. Esa tu inconformidad y tu constante enojo contra que nomás no te entienden y parece que fueran unos burros, ¿sí? Y entre burro y burro nomás las patadas se oyen. Y todos se lastiman unos a otros. Porque esa conciencia instintiva no permite perder posibilidades. Y esa conciencia no puede pensar que está equivocada. Tiene razón. Y sí, tiene razón. Su razón es el instinto. ¿Tú crees que en los grados de conciencia, desde el nivel 1 hasta el 6, si Dios existiera o existe, lo sabría? ¿Lo conocería? Piensa. Dios sabe este conocimiento. ¿Lo tiene? A ver. Jesús dice, en ti está el poder y la gloria. En ti está. ¿Qué te está diciendo con eso? Que todos esos niveles de conciencia están en ti. No en ninguna parte otra, fuera de ti. Complicado. Todos los niveles de conciencia están en ti. Complicado. Entonces, ¿dónde está Dios? Jesús dice, cuando vas al templo, yo voy contigo. Pero cuando sales del templo, yo voy contigo. Está Dios. Complicadísimo. Complicado. ¿Cómo puede ser? Si yo me conozco, yo sé todo lo que hago y que nadie me ve, que yo sé, ¿cómo puede ser que Dios está conmigo, está en mí? Esto debe ser tu siguiente evolución.
¿Dios está en tu maldecir? No. Cuando haces eso, ¿qué actúa tu instinto? ¿Dónde está Dios? Si está en ti, ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta? Y el mismo Maestro Jesús te ha dado la respuesta. Primero te pregunta, ¿qué religión crees que tiene Dios? ¿Qué religión tendrá? Ninguna. Pero censura tus religiones, no las censura. Pero él, ¿qué religión tiene? Ninguna. Y dice, el Dios de tus padres será invisible, pero Dios no es invisible. El Dios de tus padres nadie lo podía ver, pero Dios no es invisible. Así dice el Maestro. ¿Cómo es visible Dios? En tus actos. ¿Cómo sería el manifiesto de Dios en tus actos? En tus actos de amor. En tus actos de bondad. Dios no es invisible. Es muy visible. Está en tus hechos de amor. Desde mi criterio y mi concepto, estás viviendo una transición que puede ser que la evolución humana pronto pudiera ser total. Pero tienes que comprender eso. Y accionarlo. Una duda. ¿El decir Dios y Jesús es lo mismo? No. El decir Dios, Jesús y tú es lo mismo. El decir Dios, Jesús y tú es lo mismo. Complicado. Complicado. Digo que somos uno solo. ¿Cómo? Uno solo. No. Es una conciencia universal. Pero todo está en ti. Jesús es igual a ti. Dios es igual a ti. Perdona que pase por alto todos tus libros sagrados. Perdona. Siguiendo en ese libro vas a seguir siendo igual de fanático que siempre. Porque tu vida sigue dependiendo del favor de Dios, no de la responsabilidad personal de tus actos. Ella se atreve a hablar. Dice, esto no lo entiendo.
Tú debías de hacer lo mismo. A ver, no lo entiendo. ¿De qué se trata? No lo entiendo. Y ponerte a trabajar y a estudiar hasta entenderlo. En la antigua evolución, Dios está en los cielos. Pero nadie te explicó qué son los cielos. Ahora tú sabes que los cielos es un universo con miles de millones de planetas y galaxias. Pero antes no era conocido eso. Por eso no se te explicó. Porque tu cerebro, tu mente, no hubiera comprendido. Dios está en los cielos. ¿Qué son los cielos? ¿Qué son los cielos? Pensamiento amoroso, el sentimiento bondadoso, la calidad benevolente, el buen trato y el amor, la luz de una conciencia que antes de hacer, primero piensa, razona y decide solo en cosas perfectas y maravillosas que hacer. Los cielos son la perfección absoluta de la acción de una conciencia. Los cielos son el espacio dimensional que está en ti, que no logras desarrollar su entendimiento para ponerlo en práctica en tus actos. Dios está en los cielos de una conciencia universal que está en ti. Por eso Jesús decía, cuando seáis como dioses, como dioses, bueno, a la usanza antigua, poderosos y vengativos. Pero según Jesús, en su sabiduría es otra cosa. Amorosos y bondadosos, cariñosos y tiernos, sensibles y pacientes, comprensivos y tolerantes. Cuando seáis como dioses. ¿Cómo ser comprensivo y tolerante? Con un marido que me es infiel y ya me dejó 3 o 4 hijos. ¿Cómo ser tolerante con una mujer que no me respeta y solo me ve como una cartera que emite dinero? ¿Cómo ser tolerante con un hombre que me pide dinero en la calle y está borracho o drogado? ¿Cómo ser tolerante con un policía abusivo y un político ladrón? ¿Cómo ser tolerante con un tendero o carnicero que me da kilos de menos y además me hace malas cuentas y me roba? ¿Cómo ser tolerante y comprensivo con un ser resentido y violento que solo me lastima? Con un hijo desobediente
con un subalterno que nomás no me entiende y pareciera que no tuviera cerebro, sino caca en el cerebro. ¿Cómo ser tolerante y comprensivo? Mientras tú resultes con una conciencia instintiva, no tienes opción. Seguirás en ese enojo y esa molestia que destruye tu hígado y tu pensamiento no te deja dormir. Mientras sigas siendo instintivos. Eso me viene a hacer una pregunta. Decías tú, el bien pensar, el bien sentir y el bien actuar. Y que eso puede hacer que cambie todo lo que hemos ensuciado en los 3 niveles. Yo he observado en mí, cuando tú dijiste lo del corazón, que en este transcurso he observado que cuando yo estoy haciendo algo y siento cierta agitación y observo mi corazón, él está agitado. Y entonces observo que el estado en el que estoy haciendo eso no es el correcto. Y empiezo a observar mi pensamiento, de dónde viene, mi sentimiento que originó ese estado y lo que está moviendo el cuerpo. Y cuando me doy cuenta cuál es el origen o que alcanzo a observar, entonces trato de tranquilizarme y trato de hacer el contrario del sentimiento que yo tenía en ese momento, hasta que mi corazón se tranquiliza, mi cuerpo se aquieta y ese estado alterado, el cuerpo, aunque fuera muy sutil, pero está allí, cambia. Y entonces procuro repetirme constantemente conceptos adecuados para equilibrar eso, para que eso se baje. Y me di cuenta que mi cuerpo responde rápidamente y que mi alerta está en mi corazón. Pero ahora lo que yo te quiero preguntar es que muchas veces puedo yo decir, siento, pienso, pero en el momento que actúo me arrebato. Y entonces es cuando ya lo ejecutaste, es cuando ya sientes esa sensación, pero ya lo observé. Y entonces mi pregunta en este caso es, ok, estoy mal, recapacito y transformo en mí, pero ya lo emití al aire. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta o cómo yo puedo estar más consciente si ya sé que lo emití y que estoy consciente que lo emití? ¿Cómo dice el maestro que sí puede resarcir una acción accionando en forma correcta aquello que tú hiciste? Entonces, si mi pensamiento ya pululó en forma contraria, lanzo otro con todo mi amor para transformar el planeta, no solo el que yo hice, sino proyectando con ese sentimiento, constantemente corrigiéndolo en mí. ¿Así es como se puede transformar? Me haces la pregunta y te das la contestación. Es que lo justo es que resulte que tu pensamiento sea observado por una de las conciencias que no sea la instintiva. Todas esas conciencias están en ti, todas. No solamente las conciencias padre-madre, sino todas las variantes que ese padre y madre producen. Son millones de ideas que son conciencia. Así que, si tu conciencia instintiva o animal
está haciendo algo, haz que lo observe la conciencia positiva, la conciencia sutil o la conciencia superior. Entonces, que la conciencia superior determine si dejas que el instintivo haga o no haga. Pero no acudas a tu conciencia superior cuando ya tiraste toda esa caca al ambiente. Claro, es la experiencia de la acción que te da la definición que tú percibes. Pero no debe ser así. Antes de accionar, deja que la conciencia superior determine si accionas o no. Porque el instintivo, ese no. Nada más es un animal. El genético, es terrible. Porque ahí se conjugan todos los valores negativos de tus antepasados, todos junto contigo. El abuelo macho, el tío criminal, todo. Todo. Entonces lo ideal es primero lo pienso. Primero lo pienso. Y es sencillo. ¿Qué hace un arquitecto cuando le das la idea de construir una casa según tus necesidades? Un plan. Un plan. Comienza por las cargas del cimiento que va a sostener. O sea, por la parte más baja. Tu instinto sostiene al resto de la casa, tu animal, tu cimiento. Ese estúpido que le huelen las patas y se pedorrea, ese es tu cimiento, tu animal, ese es tu cimiento. Sí. Pues ese animal debe estar saludable, sano, bien, para que lo puedas manejar con otra mente superior. Y entonces tú, no permitir que ese animal haga algo que tú sabes que no debes accionar. No es después de, porque el daño ya está hecho. Es como que le tiras un balazo a alguien y lo matas y dices, ¡ay, no quería matarlo! ¿Ves? ¿Entiendes por qué el conocimiento te hará libre? Porque te va a dar todos los elementos de apoyo para que tú logres tu evolución. Pero si siendo como tú eres, ni buscas ayuda, ni estás en la búsqueda de una mejor solución, no, pues, ahí te hallan. Con tus creencias y formas de pensar, el día que te mueras, no te vas a descansar, te quedas en tu tumba esperando el juicio final.
y tienes que accionar para que la ley de reacción te reclame, pues ya, lo que hiciste está hecho. Primero tienes que entender la ley de acción-reacción. Y si la ley de acción-reacción te cobra, acéptalo. Entiéndelo. Y dice Jesús, vete y no peques más. O sea, ve y no lo hagas más. No cometas el mismo error 2 veces. Eres una conciencia, motivada por esas conciencias. Y está una conciencia superior en ti, que tiene claro cómo deben ser los principios y los valores universales. Y ninguno puede decir que no conoce el bien y el mal. Ninguno. Sí. ¿Y ahora qué hago con los errores del pasado? Me dices. ¿Qué puedes hacer? Nada. Solo no lo hagas más. Pero si todavía estás llorando porque los demás no te entienden, pues es que no te entiendes ni tú, ¿cómo quieres que te entiendan los demás? ¿De dónde sacas? Perdón, el conocimiento es así. Directo y específico. A eso se refiere el conocimiento cuando dice, ámate a ti mismo. No a que te llenes de orgullo, de soberbia y de egoísmo, y que los demás no me aman. Pues sí, ¿cómo van a amar ese esperpento? Sí. Lloras porque los demás, si no te amas tú, puedes amarte a ti mismo. Es eso, estar consciente de sí mismo y de la acción que realizas en un sentido específico para poderla manejar en el sentido de una superior inteligencia, que sea una conciencia mayor. Eso es. ¿Cómo le vas a hacer? Así de fácil, observándote y no accionando de tal manera te des cuenta ya que la regaste. Vosotros, desde niños, resentidos con tus padres, ya cuando tienes 50 o 60 años es, ay, de veras, qué sabio era mi padre. Ya se murió, qué lástima. Demasiado tarde. Se te fue el tren. Cada uno tienes que despertar a esas conciencias, ya no solo a una conciencia, a esas.
Si sabes que el animal, que el instintivo se equivocó, espérate, no, pero así no. No, espérate. Y a todo esto, ¿dónde quedó el Dios omnisciente, omnipotente? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Según mi propia exposición. No existe. Sí existe, pero es una mente superior que está en ti. Todo en el universo es molecular y atómico, todo. Tú, para un lente de muy altísima frecuencia, eres transparente. Estás configurado no solo por células, sino cada célula por moléculas, por átomos, cada uno. Así que tú eres una serie de granos acumulados que hacen tu cuerpo físico. Todo es igual, tu planeta está igual. Hasta un grano de arroz. Hasta una célula. Todo el universo está compuesto por moléculas. Las moléculas de la luz, las del viento, las de la oscuridad. Todo es molecular. Y es energía. Tú eres energía. Tu planeta es energía. El espacio es energía. La oscuridad es energía. Todo es energía. Y es la composición molecular y atómica que se configura y se une para crear todas las cosas que existen. No hay una mano divina que haga eso. La energía se atrae y se repele según el campo en el que se mueva. Cuando se atrae, se compacta. Y los gases, al compactarse, crean planetas y soles. Y la energía, al compactarse, llega a un grado de ser energía consciente, y en esa conciencia se crea a sí misma su cuerpo de manifestación. No hay un hacedor de barro. Todo es natural. No hay quien te hizo de barro y te sopló para que te movieras. Eres un ser molecular. Y a todo. Dios sí existe, pero no el Dios que pensabas. No ese
que nunca existió. Vengativo e iracundo. Es la bondad y el amor con la que tú acciones. ¿Dónde quedan tus libros sagrados ante esto? Te estoy presentando la siguiente evolución de la humanidad. Ahora Jesús ya no es el Hijo de Dios, sino la mente maestra. La conciencia maestra. Su evolución en grado superior hizo que se creara a sí misma en perfección absoluta. Cuando un ser de ese nivel logra la perfección absoluta, su composición molecular se convierte en energía luminosa. Se transforma en luz. Difícil para comprender. Pero ese debe ser tu trabajo permanente a partir de ahora. ¿Y cómo se puede manifestar que tú puedas lograr eso? Conociéndose a sí mismo, y conocerás el universo. ¿Desde cuándo estás oyendo eso? Siempre. ¿Qué nos queda? Razonar, discernir, pensar, coludir. Reflexionar. Y reflexionar, reflexionar, reflexionar. En una búsqueda incesante que debes tener ahora. Conocerse a sí mismo. Porque entonces cuando te conozcas a ti mismo, como dice el propio Jesús, conocerás la maravilla de la maravilla. Tú. Conocerme a mí mismo es igual a dejar atrás en mi orgullo, soberbia. Por ejemplo, ayer me pasa un caso con mi esposo. Sale con un amigo, él casi no sale, entonces me pone de punta cuando sale, llega a las 5 de la mañana, medio tomadito, y yo tenía ganas de abrazarlo, digo, a ver, no pasa tanto, muy poco sale, no te enojes, tranquilízate, pero fue todo lo contrario. Es así como que no me toques, no quiero hablar contigo, lo quería golpear.
Entonces, todo eso me pone a mí mal. Accionó normal. Así es. Entonces, pude haber accionado de la forma como lo pensé, amorosa, pero como lo comenta, accioné de forma animal. Cuando el burro piensa, no piensa. Solo acciona. ¿Ves? ¿Ves? Y es esto donde estamos. ¿Cuál va a ser la conciencia que determine tu futuro? ¿La del resentimiento adquirido? ¿La del egoísmo? ¿Cuál va a ser la conciencia? ¿La del placer dominante? ¿El instinto? ¿De la hembra que se siente abandonada por su macho? ¿O del ser que no permite que nadie le diga nada y lo domine? ¿Cuál va a ser? Difícil, ¿verdad? La realidad es que la conciencia uno es la que debía accionar. Pero no te lo permites. El burro pastor. Dejo en tus manos este conocimiento. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? Este conocimiento marca la posibilidad de una nueva evolución para la humanidad. Lo lanzo al espacio mental humano para que lo tome todo aquel que ya esté preparado para accionar en relación con este conocimiento. Lo dejo en ti para que decidas. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que aconsejas que hagamos antes de, o sea, cuál es la mecánica o la técnica que podemos utilizar? O sea, aparte de la que nos enseñaron de conectar el corazón con nuestra mente. ¿Solo eso? Antes de hacer. Pensar. A ver, yo quiero ir al mercado. Voy a comprar cebollas, jitomates. Ponle cuánto. No nomás cebollas y jitomates. Ponle cuánto. Y ver también cuánto es el dinero que tienes. Cuánto. Y ya estando ahí se te van a antojar cosas que no tenías planeadas. Y si no tienes dinero, ¿qué haces? Te frustras, sufres, te acongojas, y este mendigo viejo que no me dio suficiente dinero. ¿Ves?
O sea, tu vida no está planeada. Mueven tus instintos. Tienes una pareja que se porta mal y que te pega y dices, es que yo soy culpable, por eso me pega. Bueno, pues que te pegue. Tú eres culpable. Tienes a alguien que te ama y le exiges de más. Tienes a alguien que está contigo y te quiere como subalterno, pero que tú quieres que sea mejor. Primero sé por tú y luego averiguas. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Qué quieres? Hazlo primero tú. Y como esto es eso, una oportunidad, la vida, cada día que pasa, cada uno, eres más viejos. Y no sabes la oportunidad que cada día se te da de poder evolucionar. Lo malo es que si no evolucionas, regresas otra vez en condiciones peores. En condiciones peores. Mis hermanos, hay muchas cosas que tienes que entender, principalmente de sí mismos. Tú juzgas, criticas y sabes y eres experto en los demás, pero en ti no. Crees que eres el poder dominante. Y ese que se siente el poder dominante es el que va a la cabeza de la congregación de estúpidos. Y llama a los estúpidos hasta con una campanita. Naciste para eso, para despertar y evolucionar, para lograr el conocimiento que te hará libre. Y esta es la oportunidad. Y se llama esta oportunidad que haya una luz en el pensamiento de todos los hombres. Así se llama. Que la paz quede con vosotros. Hasta siempre. Gracias a ti.